Si es para el Señor ese aplauso, que sea bien fuerte. Ya pasaron los ríos, nos sacamos los guantes y aplaudimos que en el mismo infierno se escuche que hay una iglesia de pie, una iglesia intercesora, en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a tener una noche especial. Es una pena de que no estén como anoche en la iglesia, que estaba hasta allá hasta el fondo, gente parada. Pero hoy creo que están los que tienen que estar. Hoy vamos a hablar de un tema que es la intercesión. Muchas veces me han dicho de que la intercesión es la última moda de la iglesia. Pero yo les quiero explicar que la intercesión es alguien que se pone en la brecha. El intercesor por excelencia que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él aboga por nosotros ante el Padre. Y un intercesor es aquel que se pone en la brecha de una nación, de un pueblo o de un individuo que necesita un milagro de Dios o un milagro divino de parte de Dios. Entonces el intercesor es aquel que se pone en la brecha para que sucedan y cambien las condiciones de esa persona, de ese pueblo o esa nación. ¿Cuántos creen que el muro de Berlín se cayó por casualidad? Por año hubo cadenas de intercesores. Aún iglesias de acá de la Argentina mandaban intercesores a Alemania. Y lo primero que hacían antes de que salieran esos misioneros era orar por ellos. Y se le impartió una palabra: apenas llegues a Alemania, andá hasta el muro de Berlín y imponé tus manos. Y por años se estuvo orando hasta que se dio el resultado. No fue casualidad que determinaron tirar el muro de Berlín, sino que las fronteras de Alemania fueran liberadas para que se pudiera predicar el Evangelio de Dios. Hoy quizá el tema que vamos a tocar, yo no voy a predicar para que te emociones y para que digas gloria a Dios, aleluya, porque vamos a hablar del bienestar, ¿cómo le puedo decir? De proclamar, de que nos van a llover los billetes del cielo. Hay mucha gente que se cree que el Evangelio es gratis. Yo le voy a dar una noticia: es mentira del diablo que el Evangelio es gratis. Hay un precio que tenemos que pagar. Hay un precio que debemos pagar por nuestras generaciones. Todos estos días se vino hablando de los escuderos, y se vino hablando de que vamos a entrar en el año nuevo. Pero mucha gente quiere tener victoria sin tener batalla. Vamos a cerrar nuestros ojitos y yo voy a llorar, porque yo no voy a hablar a sus emociones, yo no voy a hablar a su psique, yo no voy a hablar para que se sientan estremecidos. Yo esta noche voy a hablar a su espíritu, porque en este tiempo la iglesia se ha profetizado que esta iglesia ensanchará su territorio, de que nos mudaremos a otro lugar, a algo más grande. Pero como iglesia debemos estar alineados con la visión de Dios, con la visión del ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El apóstol. Señor, en esta noche, Padre Celestial, todo espíritu contrario a ti, todo espíritu de perturbación, Padre Celestial, es desarraigado por el poder de tu palabra. Todo espíritu de perturbación
que quiera venir a tomar la mente, los corazones, Padre Celestial. Hoy y esta noche tu palabra será ministrada en el Espíritu, Padre Celestial. Porque cada palabra que soltemos, Padre Celestial, hará, Padre Santo, lo que tiene que hacer, como dice en Isaías 55, que así como la lluvia cae del cielo y la nieve moja la tierra, así es tu palabra para quien fue enviada. Y en esta noche, Padre Celestial, sabemos que hay intercesores que se levantarán, que hay intercesores, Padre Celestial, que se pondrán en la brecha, que se empezarán a alinear, Padre Celestial, con la visión del apóstol, Padre Santo, que es la visión que tú le estás bajando, Padre Celestial, porque cuando una iglesia apostólica, profética, Padre Santo, oh, bendita es tu presencia, los diseños del cielo empiezan a caer, empiezan a bajar sobre la iglesia, Padre Celestial. Por eso en este día, Padre Santo, que cada palabra sea atesorada en el Espíritu, Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias, honra y alabanza en este día. Gracias. Muchas veces, hermano, cuando hablamos de entrar en guerra espiritual, la gente se asusta. La gente es como que tiene miedo. Pero en Isaías 54, verso 17, dice que ningún arma forjada prosperará y condenaremos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros. ¿Y sabe las batallas cómo comienzan? Yo no sé si los que han leído la historia de David y Goliat han prestado atención cómo comienzan las batallas de palabra. Dice que Goliat venía todas las mañanas y provocaba al pueblo de Israel. Dice que en Primera de Reyes también habla de Acab, que se levantó el rey de Siria y 32 príncipes y sitió Samaria. ¿Y qué hizo? Mandó mensajero a decirle que al otro día enviaría sus emisarios para quitarle ¿qué? Sus esposas, sus hijos, el oro, la plata. Y toda batalla comienza de palabra. Pero dice que acá fue y consultó al profeta de Dios y le dijo, me está mandando a decir esto y esto, pero ¿quién comenzará la batalla? ¿Y qué le dijo el profeta cuando él le preguntó quién comenzará la batalla? Tú. Y eso es lo que quiere el Señor en este tiempo, que nosotros como iglesia nos levantemos a batallar, porque el ejército de Dios que decimos ser, es el único ejército que mata a sus propios soldados. ¿Y sabe cómo? A través de la murmuración. Una cosa que tenemos que entender, hermanos, que no todos estamos llamados a predicar desde un púlpito. No todos estamos llamados a alabar desde la plataforma. Pero como iglesia debemos entender que sí todos estamos llamados a orar y a interceder. Cuando nosotros convocamos a los hermanos que vengan a intercesión, escuche esto, es lastimoso decirlo, pero no está ni siquiera el 3% de la iglesia. Pero cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de sanidad, pegamos unos saltos hasta acá arriba. Cuando hablamos de que la iglesia se va a ensanchar y que nos vamos a ir a un lugar más grande, todos aplaudimos, saltamos, gloria a Dios, aleluya. Pero para que todo eso suceda, tenemos que venir y poner el hombro en la oración.
Esto lo digo con mucho temor y temblor, porque yo soy muy temeroso de Dios. Pero acá hay un espíritu de pato, hermano, que yo le digo, que yo veo a los levitas, a los coordinadores, cómo salta, gritan. Si hay gente, hay una tormenta de Dios, un fuego de Dios. Hay gente que se mete en el río de Dios. Pero hay otros hermanos que están en otro mundo. Están, no sé si saben que de acá, desde la plataforma, se ve todo. Si usted lo ve, están de acá. Es más, se cree que no, que somos de madera los pastores o los predicadores. Y lo ponen atrás de la Biblia. ¿Cuántos saben que yo vivo atrás de la iglesia ahí del Chayao? ¿Sabe qué, hermano? Hay una irreverencia de parte de los hijos de Dios en la casa de Dios. Yo vivo ahí atrás de la iglesia y voy, doy vuelta, miro, observo. Usted sabe que uno entra a la iglesia católica y no se siente ni el bolido de una mosca. Y estaba observando que ni siquiera al baño se atreven a entrar. No sé si es por lo que le cobran, que no sé, voy a hablar con los pastores, a veces hacemos lo mismo acá. Porque acá los inodoros parece que están ungidos. Y más a la hora de orar. Cuando empezamos a orar, a interceder, el jolgorio que tienen de la mitad del templo para atrás, es gloria a Dios, aleluya, cada quien haga la suya. Se creen que porque estamos acá adelante, a los de atrás no los vemos. Pero cuando se empiece a despertar ese espíritu de intercesor, dice la palabra de Dios en Efesios 6:10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Y si tenemos armadura, ¿qué somos? Soldados. Y si somos soldados, ¿qué tenemos que tener? Los que han hecho la colimba o tienen algún pariente en alguna fuerza, que tienen disciplina y están sujetos ¿a quién? A la autoridad inmediata que tienen. Yo por ahí los veo y me da tristeza, mi hermano, me da tristeza de ver cómo tratan al liderazgo. Por ahí veo que alguno de los líderes le dice algo y lo miran al líder así, de arriba, si supiera quién soy yo. Si supiera el testimonio que yo tengo. No sé si se atrevería a decirme eso. Pero dice la palabra de Dios que debemos honrar para que nos honren. Y nos debemos sujetar. Y estar sujeto, ¿sabe qué es? Es estar atado, ligado. Dice que si no nos sujetamos al pastor que lo vemos, es mentira, mi hermano, que nos sujetamos a Dios que no lo vemos. Porque dice la palabra de Dios, honra a tus pastores, primeramente. Por eso le decía que yo hoy no voy a predicar para que se emocione y se cuelguen del techo, nada. Esta es una palabra que hace soltar al espíritu, mi hermano. Porque tienen que entender que estamos en 10 días de batalla de la fe. Y yo hoy hago la convocatoria antes de predicar,
porque después no sé si me van a mirar o me van a saludar cuando termine. Hago la convocatoria hoy para el lunes que viene. 19:30 horas nos juntamos los intercesores. El día miércoles, 19 horas, nos juntamos los intercesores. A esta convocatoria están invitados cordialmente los salmistas, las chicas de pandero, porque bíblicamente dice que el pueblo de Israel, cuando salía a la batalla, iban los guerreros, iban los salmistas y iban las chicas que danzaban, y detrás venía el pueblo. No quiero que me miren mal ni que me apunten con el dedo las chicas de pandero, pero las quiero ver en intercesión, porque no sé si han aprendido en la academia que ellas son guerreras. Y yo veo falencias cuando están guerreando. Y yo no puedo ir a la guerra y decirle a mi enemigo, esperá que se me corrió el jopo, o no me pidan que cabecee. No nos tenemos que desconcentrar, porque los golpes, cada golpe que ellas hacen con la cinta, con el pandero, tiene que ser un golpe letal para el enemigo. Cuando están adorando, que son los primeros que comienzan la batalla, hay momentos que estamos nosotros en cualquiera, mi hermano, porque es así. Y vemos cómo tienen que guerrear los salmistas para poder entrar en la presencia de Dios, para poder hacer entrar al pueblo a la presencia de Dios. Y cuando venimos a una batalla de la fe, como se han declarado estos 10 días, es como que la iglesia no ha tomado noción de que se le ha declarado batalla al enemigo. Nosotros sabemos y lo sentimos en el espíritu que cuando terminen estos 10 días, la iglesia va a estar alineada con el propósito de Dios. Otra cosita que le quiero decir antes de empezar a predicar: todos aquellos mañosos, discúlpenme la expresión, por eso me he bajado del púlpito, todos aquellos mañosos que creen que si yo no vengo a la iglesia y hago tal cosa, la obra se va a detener. ¿Sabe qué, mi hermano? Están equivocados, porque Dios está preparando los corazones de la gente que va a llegar. Y cuando vos no te alinees con el propósito de Dios, cuando vos no te alinees con la visión del apóstol, vas a quedar sentado, porque viene un tiempo donde la multitud de gente que viene, habrán 40, 50 personas por puesto para servirle a Dios, con corazones dispuestos, con corazones temerosos de Dios, con corazones dispuestos a servirle a Dios. Si es para el Señor, que sea más fuerte ese aplauso. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 9, y vamos a ver qué produce la intercesión. Porque muchas veces nos han hecho creer de que el evangelio es gratis. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando entramos a la intercesión, cuando entramos en la intimidad con Dios, los diseños de Dios empiezan a descender sobre nuestras vidas. Y la intercesión, la oración intercesora, mi hermano, no es una oración egoísta, porque muchas veces nos concentramos en nuestros problemas,
Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor. Pero ¿sabe qué? Un intercesor, cuando se pone a mirar más allá de nuestras narices, vemos que nuestro problema, nuestra situación es una pavada. Es como cuando vamos al médico, vamos al hospital, llegamos allá y quizás vamos con un simple dolor de cabeza y vemos madre, padre que están llorando porque sus hijos tienen cáncer o porque sus hijos tienen una enfermedad terminal. Y ahí recién recapacitamos que nuestra enfermedad, como dicen algunos, porque las enfermedades no son nuestras, porque Jesucristo se las llevó en la cruz del Calvario. Porque hay mucha gente, no, porque yo estoy enfermo y el médico me dijo que mi enfermedad es esta, ya se apoderan de las enfermedades. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Esther, capítulo 9, verso 1, dice la bendita palabra del Señor: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los mendocinos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió, ¿qué dice? Lo contrario, porque los mendocinos se enseñorearon de los que le aborrecían. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos enseñoremos sobre nuestros enemigos. Yo no sé cuál es el enemigo que vos tenés. No sé si es una enfermedad, es la miseria. No sé en qué área el enemigo te está luchando. Pero una cosa que sí sé, que Dios nos ha traído en este tiempo para que entremos en un nivel de intercesión donde nosotros nos podremos enseñorear sobre nuestros enemigos. Sí, Señor. Pero para eso, ¿sabe qué, mi hermano? Nos debemos alistar, nos debemos preparar como el ejército de Dios, que dice la palabra de Dios que somos. En el verso 8, vamos al capítulo 3 y vamos a ver un poquito la historia. Capítulo 3, verso 1 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Acá Amán, hermano, es simbología del mismo diablo. Y muchas veces dice la palabra del Señor que los príncipes, el príncipe de esta tierra, dice, larga sus secuaces, larga sus zápatras para que nos persigan como iglesia, como cristianos. Por eso muchas veces dicen los hermanos: yo no falto a ninguna reunión, diezmo, ofrendo, sello la palabra, y mirá cómo me van las cosas. Ahora yo te hago una pregunta. Como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuánto tiempo le dedicas en oración a tu Señor? Esto me va gustando. ¿Cuánto tiempo entramos en la presencia de Dios? ¿Sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios las 24 horas del día. Somos intercesores las 24 horas
del día y los 365 días del año. ¿Y sabe por qué muchas veces las cosas no nos funcionan? O no nos han resultado la siembra que hacemos, porque no nos humillamos. No entramos en el aposento con nuestro Padre. Muchas veces tenemos tiempo, una horita para ver el noticiero, una horita para Vecinos en Guerra, una horita y media para el reality que termina hoy. Pero ¿cuánto tiempo tenemos para entrar en la presencia de Dios? Quiero que vayan meditando, mi hermano. En el verso 8 del capítulo 3 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¿Qué estaba diciendo el diablo? Que nuestras leyes son diferentes. ¿Y sabe qué? Tiene razón, porque nosotros no nos regimos por la ley del hombre, nosotros nos regimos por las leyes celestiales. A nosotros no nos importa qué ministro de economía hay en la Argentina, porque nuestra economía no depende de un ministro, sino depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra salud no depende de lo que dicen los médicos. Nuestra salud depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. El bienestar de nuestros hijos no depende de lo que dice la sociedad. El bienestar de nuestros hijos depende de lo que nosotros vamos a la oración ante el Padre. Dice que nosotros cuando entramos en la intercesión cortamos maldiciones generacionales. Y cuando hablamos de generaciones estamos hablando de 40 años. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros renunciamos a las maldiciones generacionales, estamos renunciando a 160 años. Porque dice que hasta la cuarta generación, escuche bien mi hermano, dice que hasta la cuarta generación nosotros estamos renunciando. Pero también cuando venimos a la intercesión a los pies de Cristo, estamos bendiciendo 160 años para adelante, 4 generaciones. Y si nosotros le creemos a la palabra de Dios y entramos en la intimidad con Dios, Dios nos va a bendecir. Y no tan solo nos bendecirá a nosotros, sino bendecirá a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mire la importancia que tiene meterse en el río de Dios, entrar en la presencia de Dios. En el verso 10 del capítulo 3 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agagüero, enemigo de ¿quién? De los judíos, del pueblo de Dios. Ahí el rey le da autoridad y se declara enemigo número 1 del pueblo de Dios. Y muchas veces, mi hermano, no tomamos conciencia que hemos entrado en una batalla de la fe porque hay un enemigo público que nos abatalla. ¿Qué se cree que es casualidad? Que muchas veces no queremos venir a la iglesia, que muchas veces dicen los pastores, los coordinadores: a ver, hermano, pongámonos de pie. Y si usted lo ve en el banco, mire, esto es para filmarlo, porque quedan. ¿Usted cree que eso es casualidad? Ese desgano.
ignorar lo que están predicando. Y después dicen, estamos tan colgados en otra cosa, que lo primero dicen, ¿qué dijo? ¿Qué versículo? Y si somos guerreros de Dios, ¿cuántos han visto la película 300? Yo solo la vi. Hermanos, se la recomiendo. Se la recomiendo para que la vean, porque les deja un aprendizaje tremendo de cómo hay que guerrear. Muchos me han dicho, pastor, sí, pero yo leo la Biblia, dice en Efesios 6, dice que debemos estar firmes. ¿Usted sabe qué dice la palabra que debemos estar firmes? Por eso le pregunto, ¿quién ha visto la película 300? Porque ahí muestra lo que es resistir firme a la acechanza del enemigo. Ellos eran 300 y estaban escudo con escudo, brazo con brazo, lanza con lanza. Y cuando viene el enemigo que arremete, y son más de 2000, los empiezan a empujar. Ellos retroceden, pero hasta que pueden clavar sus pies y se mantienen firmes y no rompen la formación. A eso es lo que dice la palabra, que debemos estar firmes. Porque si usted cree que estar firme es estar así, viene, lo empuja y cae con la rueda para arriba. Y el estar firme es estar presto a la batalla. Es estar listo para la guerra. Un soldado no es soldado nada más que cuando va a la batalla. Un soldado es soldado toda su vida, porque se adiestra, lo preparan para la batalla. ¿Y sabe qué? Tienen autoridades arriba de ellos. ¿Y qué hacen? Que salen como locos a pelear. Sí, vamos a dar cascotazos que otro. Hacen lo que le dicen las autoridades. Y esto no es que me lo han contado, mi hermano. Una de las cosas que más trabaja el enemigo es en la sujeción. Una cosa que nos falta como guerrero es sujeción al líder inmediato que tenemos. Yo muchas veces me dijeron, Juan, mirá, estás haciendo mal esto y esto. Y lo miraba del rabo de ojo como diciendo, dame 5 minutos y despierto el viejo Juan y vamos a ver si te animás. Pero ¿sabe qué? Eso es parte del crecimiento, de la maduración del cristiano. Los que alguna vez fuimos adolescentes, cuando empezamos a crecer, ¿qué pasa? Nos duelen los huesos, nos duele todo en la medida que vamos creciendo. Y hay muchas cosas que nos van corrigiendo, que nos van limando. Y aún tenemos los hermanos lijas dentro de la iglesia, que por ahí lo tenemos acá. Si te mastico no te trago, Y pasan, ay hermano, usted lo ve acá arriba y pasan así, el chisperío cuando pasa. Ya enseguida lo mira para arriba el hombre. Este reverendo hijo de Dios. Aún eso es parte de nuestro crecimiento. Aún eso es parte de nuestro crecimiento. Aún el enemigo nos entretiene con esas pavadas. Y dice que no, yo no voy. Es más, me ha cambiado de ir a la mañana, porque a la noche va fulano de tal. Y no lo quiero ni ver. Hola.
otros días decíamos que el rey le dio el anillo a Amán y le decreta autoridad sobre los judíos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿será cierto que Dios nos prueba? Bíblicamente, vaya, ponga un señalero, un papelito de esos que guarda en la Biblia que no sabe para qué, pero los guarda. Póngalo ahí en el capítulo 3, que después vamos a seguir. Y vayan 5 hojitas más adelante en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, y dice la bendita palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dijo el diablo? Satanás, respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y así le dice Satanás al Señor: ¿pues qué te crees que los de Shequina tan locos? ¿Vos te crees que de balde te sirven los de Shequina? ¿Que de balde los de Shequina sellan las palabras? ¿Que de balde los de Shequina hacen siembras proféticas? Y muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas. Como decía el pastor Gabriel anoche, que a mí me cautivó la palabra de anoche y la de antenoche y la de la otra noche, porque cada palabra que ha salido de este altar en estos 6 días han sido direccionadas en el Espíritu. Y yo creo, mi hermano, que cuando terminemos estos 10 días estaremos alineados con el propósito de Dios y entraremos en un nivel de intercesión que nada ni nadie nos podrá parar.